Mis amados hermanos, qué placer, qué bendición, qué privilegio encontrarnos de nuevo para continuar nuestro estudio de la palabra del Señor como cada semana, como cada miércoles. Y antes de entrar en nuestro estudio quisiera invitarles a que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida, pueda abrir nuestro entendimiento para comprender mejor tu palabra y poder también compartirla con mis hermanos en este día. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia con nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios nos acompañe en este día en que vamos a compartir juntos acerca de la palabra del Señor y seguir estudiando en el libro de Colosenses, que es donde hemos estado basando nuestro estudio durante este tiempo. Por lo tanto, vamos a seguir ahora en el capítulo 2, desde el versículo 6 en adelante. Allí vamos a pensar y vamos a meditar en la palabra del Señor. Así es que les ruego pongan atención y estemos atentos con su Biblia en la mano. Y la palabra del Señor dice en el texto 6 lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Por tanto, ¿qué quiere decir este hecho? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Algunos piensan que para que una persona pueda salvarse, o pueda ser salvo más bien, ¿no es cierto?, tiene que cumplir ciertos rituales, ciertas cosas que le demanda la vida, por decirlo así, y otros, los más espirituales, hablarían, ¿no es cierto?, de que es necesario cumplir los 10 mandamientos. Sin embargo, para que una persona reciba a Cristo es aceptar por fe que Jesucristo murió por sus pecados. Luego el apóstol Pablo añade en este escrito, dice, andad en Él, o sea, vivir en Él significa vivir una vida controlada por el Espíritu del Señor. Vivir una vida guiada no consiste en un caminar físico, sino en una vida diaria siendo guía y conducido por el Espíritu Santo, dejándose guiar. Así es que es una manera de vivir así. De esa manera Pablo continúa entonces este párrafo donde está hablando acerca de lo que significa el ministerio del apóstol Pablo hacia los gentiles, hacia este pueblo que antes no tenía acceso a la eternidad, según el pueblo judío. Recuerden ustedes que hablamos del misterio, ese misterio que no había sido revelado. Ahora Pablo dice en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, rebosando de gratitud, dice el versículo 7, y en Reina Valera dice, abundando en acciones de gracia, dice. Esta palabra arraigado significa, esto es como un árbol, ¿no? Un árbol que, producto de la solidez de sus raíces, tiene vida, ¿ya? Y que teniendo raíces fuertes, teniendo raíces duras y teniendo raíces que estén introducidas en la tierra de tal manera que logren absorber el agua, ¿no es cierto?, la humedad que allí hay, logran brindarle a sus ramas, a sus hojas, vida. Ahora bien, de esa manera entonces, si nosotros como creyentes estamos arraigados en Cristo, si nuestros cimientos de fe, si nuestras convicciones espirituales, si nuestras teologías, si nuestra doctrina están arraigadas, centradas, metidas dentro de la palabra de Dios, entonces seremos creyentes que tienen vida, ¿ya? Creyentes con vida, no simplemente creyentes. Así es que en ese sentido va esto, ¿no es cierto?, de este fundamento que es sólido, que lo mantiene firme, arraigados, ¿no? En el libro de Efesios, Pablo decía que el fundamento era Cristo Jesús. Entonces, si hemos recibido a Cristo, tenemos que andar de acuerdo a su voluntad. Este andar tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, arraigados, recibiendo la vida que viene de Él. Como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que si nosotros estamos arraigados en Él, tendremos vida, pero también dice que
una fuente, somos como ríos de agua viva que fluye la vida, pero por esta dependencia en el Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice, y confirmados en la fe, ¿ya? Pablo nos invita, nos desafía a estar confirmados en vuestra fe. La fe no es otra que el medio por el cual nosotros nos tomamos de Cristo, nos apropiamos de Él, nos apropiamos de sus promesas, nos apropiamos de todas las cosas que el Señor nos ha entregado, que nos ha legado, que nos ha dejado para que nosotros andemos en Él. Luego entonces, en el versículo 8 de este capítulo, comienza Pablo a tratar un tema muy, muy interesante que tiene que ver con este vivir en plenitud. Dice, plenitud de vida en Cristo. Plenitud de vida en Cristo. Es decir, tendremos una vida completa, madura, sólida espiritualmente si estamos en Cristo. Por eso que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Que nadie los engañe, dice Pablo, parte aquí. Que nadie los confunda, ¿no es cierto?, por medio de historias filosóficas, ¿no es cierto?, y que muchos intentaron hacer a través de la historia, y los padres de la iglesia incluso, ¿no es cierto?, estuvieron trabajando en esto para que la gente tuviera un conocimiento claro de la palabra de Dios. Están buscando a través de, la gente busca, como decíamos en Timoteo, la gente busca satisfacer su necesidad, esa necesidad que ellos creen espiritualmente tener, pero desde la perspectiva de que ellos determinan qué es lo que quieren creer. Por lo tanto, cuando alguien les habla de acuerdo a esa necesidad que ellos se han planteado que tienen, entonces está bien. Pero cuando alguien los confronta con una realidad bíblica, con una realidad doctrinal, teológica, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios, entonces eso no les desagrada. De tal forma entonces que lo que Pablo está haciendo, plantearle a los hermanos, dice, que nadie los engañe, ¿no? Que nadie los pueda desviar por medio de filosofías, de sutilezas huecas, dice, ¿basadas en qué? Basadas en tradiciones, ¿no? Pero las respuestas a las verdaderas cosas es como diciendo, miren, un verdadero filósofo, ¿no?, aquel que busca en realidad el conocimiento y la sabiduría, pero que entiende que la sabiduría no se encuentra en lo humano, no es humana, sino que la respuesta a esa búsqueda, ¿no es cierto?, es Cristo, ¿no? La respuesta a esa filosofía, Pablo en 1 Corintios diría, pero gracias a Él vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría de la que está hablando el apóstol Pablo está entonces centrada en la experiencia del creyente y su relación con Dios. Por eso entonces dice que nadie los engañe de esta manera, ¿no? Esa filosofía que un hombre busca a ciegas lo que necesita, esa filosofía que no tiene esperanza, ¿no? Y de ahí entonces la advertencia del apóstol Pablo, estas cosas que la gente les plantea, estas enseñanzas que la gente está trayendo a ustedes, no está bien, pueden gustarle al oído, pero no producen transformación de vida, pero no producen convicción de pecado, por lo tanto no hay cambios. No hay nueva vida, no hay un nuevo acontecimiento en sus vidas. Y por eso entonces, dice Pablo, estas son simplemente sutilezas, ¿no es cierto?, basadas en tradiciones de los hombres. Es decir, en las cuestiones que los hombres dicen que así tienen que ser. Recordemos nosotros que el Señor Jesús condenó a aquellos líderes religiosos de su tiempo porque enseñaban tradiciones humanas por encima de la palabra, ¿ya? Por tal motivo, debemos estar nosotros comprometidos al 100% con la enseñanza de la palabra de Dios. No debe bastarnos extraer
alguna cosa interesante que a nosotros nos parezca interesante, sino extraer todo el consejo de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice, no he rehuido enseñarles, entregarles, compartirles todo el consejo de Dios. Y no siempre el consejo de Dios es agradable a mi oído, ¿no? No siempre el consejo de Dios es agradable a usted. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pretendemos o lo que nosotros queremos a veces es distinto a lo que Dios quiere, a lo que Dios espera, a lo que Dios desea de usted. Y cuando esas cosas son diferentes, entonces lo que nos dice la palabra del Señor no nos agrada. Entonces, Pablo, consideramos importante estudiar completamente la palabra del Señor, no tomarla de manera aislada, no simplemente tomar lo que a nosotros nos conviene o lo que a nosotros nos gusta, sino tengamos cuidado, dice Pablo, con estas enseñanzas filosóficas sutiles, que con toda sabiduría, con toda sutileza, intentan confundirnos, intentan engañarnos. Nosotros tenemos que tener con claridad la enseñanza, la construcción en nuestra vida de la palabra del Señor. Y luego Pablo introduce, ¿no es cierto?, en este texto, el texto 8, un elemento importante, dice, conforme a los elementos del mundo. Miren lo que dice al final del texto 8, ¿no? Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Es decir, pretenden engañarles con estos elementos propios del mundo, ¿no? Es decir, aquello que es básico. Mire lo que dice el texto 8 completo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Y no según Cristo. La base de la fe, la base de la construcción de una iglesia, la base de la construcción de una vida espiritual está en Cristo. Sin esa base es imposible construir algo. Sin esa base es imposible levantar un edificio espiritual, vamos a llamarlo de esa manera. Recuerde usted que la palabra del Señor dice, no olviden que ustedes son templos del Espíritu Santo de Dios y que habita en vosotros el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de construir, estamos hablando de que se hace en base a este fundamento sólido que es Cristo Jesús. Y sobre ese fundamento nosotros tenemos que ir edificando nuestra vida, una vida que obviamente agrade al Señor. Nuestra base de vida no es una filosofía, no es un sistema del mundo. Nuestra base de todo es Cristo. Recordemos entonces lo que nos dice Pablo más adelante. En el versículo 9 dice lo siguiente, porque en Él, es decir, en Cristo, ¿no es cierto?, habita corporalmente toda la plenitud de Cristo. Habita corporalmente, en Él habita todo el pleroma, ¿no? O el pleroma, como dicen algunos. Y esta es una fuerte declaración del apóstol Pablo y muy clara, muy precisa, muy tajante, diría yo, ¿no es cierto?, acerca de la deidad, acerca de la divinidad de Jesucristo. Esto es muy fuerte. Pablo está haciendo una declaración clara y precisa. Está diciendo, Jesucristo es Dios. Eso es lo que está diciendo. En Él habita corporalmente, en ese hombre Jesús, en ese hombre Cristo, habita corporalmente todo Dios. ¿Ya? Es una declaración del apóstol Pablo que no se puede hacer y no se podría haber hecho de otra manera. En Él, es decir, en Cristo, mora toda la plenitud. No solo una parte de Dios, sino todo Dios, por decirlo así. Todo Dios, ¿no? Luego en el texto 10, el apóstol Pablo dice, y ustedes ahora como consecuencia están también completos en Él, que es la cabeza de todo y principado, de todo principado y potestad. Ustedes están completos, ¿no? Es decir, ustedes en Cristo están listos para emprender su viaje a la eternidad.
Cuando usted o cuando yo recibimos a Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador, estamos listos para emprender el viaje. No necesitamos más nada. Estamos listos. Tenemos que ir en el camino cumpliendo algunas etapas, pero estamos preparados. Si en ese momento, usted muere, usted va a la eternidad. Usted está listo para el viaje eterno. Es como el hombre que estaba junto a Jesús en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No? O como aquel que dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, el acto de la fe en Jesucristo, estamos completos, no nos falta nada, con Cristo lo tenemos todo, estamos preparados para el viaje hacia la eternidad. Estamos preparados, estamos listos, ¿no? Así es que no tenemos otra manera. Usted está listo para ese viaje, por lo cual cualquier cosa que uno necesite lo encontrará en Él. El Espíritu Santo nos dirá todo lo que nosotros necesitemos para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es su necesidad? Si usted se preguntara hoy día, ¿qué es lo que usted necesita hoy? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hoy día? Entonces, la pregunta es, ¿tiene eso respuesta en la filosofía humana? Pablo diría no. La respuesta está en Cristo. Por eso que él dice en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo estaba llevando esto ahora al área de lo externo. Es decir, cuando él le explica a los Gálatas, dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. La nueva creación. Usted y yo nos convertimos, somos una nueva criatura. Somos una nueva criatura. Y por lo tanto, como nuevas criaturas, al estar en Él, entonces alcanzamos la vida eterna, estamos completos. Entonces, descansamos en Él, nos identificamos con Él, hemos sido sepultados con Él en el bautismo, como dice el versículo 12. ¿No? Estamos completos, no nos falta nada. Con Cristo tenemos todo lo necesario para ir a la eternidad. No hay esfuerzo humano. Las cosas que nosotros hacemos, como actuar de manera correcta, como decir la verdad, como hacer esto o lo otro, no tiene que ver con el hecho de agregar algo a nuestra salvación, sino como resultado de nuestra salvación, que es distinto, ¿no? Entonces, estamos completos. En Él también fuisteis nosotros circuncidados. Así es que lo externo no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que ha hecho Cristo, que nos ha despojado de nuestra naturaleza humana. Luego en el texto 12 dice, con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿No? Es decir, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, de alguna manera podemos decir, simbólicamente en el bautismo fuimos sepultados a una vieja manera de vivir, a una vida antigua, a una vida sin Cristo. En el bautismo nosotros somos sumergidos y simbólicamente sepultados. ¿Pero para qué? Para resucitar, ¿no? Resucitar simbólicamente también a esta nueva vida con Cristo. Eso es. Entonces, es la evidencia que nosotros tenemos. Nosotros fuimos resucitados en Él y por lo tanto ahora estamos vivos en Dios para siempre. Por eso, hermanos, que esto es tan interesante, amigos y hermanos.
Porque la muerte, aquí se cumple lo que dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La muerte no se enseñorea, lo que dice el apóstol Pablo. ¿Dónde? Fíjense cómo Pablo lo escribe de manera sarcástica, diría yo, de manera irónica, ¿no? En el capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando habla acerca de la muerte, y Pablo lo escribe así como tan, valga la redundancia, tan irónicamente, tan sarcásticamente. Él dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde quedó el poder de la muerte sobre el individuo? Por eso que la gente, cuando piensa en la muerte, dice: con la muerte se acaba todo. No es verdad, porque los muertos en Cristo, la muerte es solo un paso humano, terrenal. Pero ocurrirá en ese creyente la resurrección para vida eterna con Cristo, y también para el no creyente a muerte eterna, a separación eterna. Por eso es que Pablo lo dice de una manera, insisto, un tanto irónica, sarcástica, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cuál es tu victoria? Si Cristo resucitó, si Cristo fue capaz de levantarse de la tumba para no volver a ver la muerte, y cuando usted y yo resucitemos después de haber muerto, cuando esto mortal vaya a la sepultura, nos levantaremos para ir al encuentro del Señor. Entonces resucitaremos para nunca más morir. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia, como lo hemos dicho tantas veces, y lo diremos hasta el cansancio, con el hecho de cuando Jesús resucitó a Lázaro, o al hijo de la viuda de Naín, o a Tabita, ¿no es cierto? Esta muchacha que había muerto, también la hija de Jairo, etc. Es distinto, porque ellos resucitaron porque Dios obró a través de Jesucristo por ellos para levantarlos de la muerte, pero para volver a morir. En cambio, Cristo resucitó para nunca más ver la muerte. Y cuando usted y yo resucitemos, cuando el Señor venga en su gloria, resucitaremos para nunca más ver la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro? ¿Dónde quedó el temor? Por eso es que el creyente nunca debe tener temor, miedo a la muerte. Nunca el creyente debe tener miedo a ese hecho, sino que debe recordar que los muertos en Cristo resucitarán. Ese es el hecho nosotros. Por eso que nosotros estamos unidos a este Dios, a este Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Así es que el punto está no en la certeza de la resurrección. El punto está en que si hemos o no resucitado de nuevo, o si hemos nacido de nuevo, perdón. O sea, el punto está ahí. No en que la resurrección sea real, porque lo es, porque está hecha, porque ya fue hecha en Cristo Jesús. Él resucitó. Por lo tanto, no hay que pensar si es posible. Es un hecho. Por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que tenemos que preguntarnos, o lo que alguien tiene que preguntarse, es: ¿realmente hemos nacido de nuevo? ¿Tenemos esta identidad con Cristo? Esto se realiza, como dice el texto 11, ¿no? Como lo expresa el texto 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión, dice, ¿no? En la circuncisión de Cristo. Es decir, en Cristo ustedes eliminaron su identidad pecaminosa, dejaron su naturaleza pecaminosa, fue cortada de ustedes. No dice que dejamos de pecar, pero nuestra naturaleza, nuestro amarre, por decirlo de una manera, nuestro lazo con el pecado anterior, con esta circuncisión en Cristo fue cortado y fuimos separados. Y ahora tenemos entonces vida nueva en Cristo Jesús. Y podemos presentarnos con Él en la gloria eterna
por los siglos de los siglos. Por eso entonces que en el bautismo, esta simbología maravillosa del bautismo nos hace sentirnos identificados con Cristo, porque hemos quedado unidos a ese Cristo vivo, por siempre y para siempre. Pero el texto continúa y dice, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Es decir, nuestra vida eterna está en el poder de Dios que nosotros hemos aceptado por la fe. Por eso entonces no hay filosofía, no hay ningún artilugio, ni ningún sistema limitado humano, ¿no?, que nos dé una certeza mayor que el hecho de que la fe en Jesucristo nos hace salvos y nos lleva a la vida eterna. Y luego añade el texto 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjense que aquí Pablo tiene que hacer una aclaración muy fuerte. Mira lo que dice el texto. Si nosotros solamente nos dedicamos a leer el texto sin agregarle mucho, dice, y a vosotros estando muertos en pecado. Romanos capítulo 3 dice que la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice Romanos también. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego el 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, separación eterna de Dios. La paga del pecado es muerte. Así es que, y a vosotros que estabais muertos en vuestros pecados, y que además de eso, no había una muestra humana de circuncisión, que por el hecho de haber sido circuncidados, ser judío, ser israelita, como una consecuencia de una nacionalidad, de una relación de esta naturaleza, ustedes aún así podrían alcanzar la salvación. No tenían ni lo uno ni lo otro. Sin embargo, a ustedes, que estaban muertos en sus pecados, que no habían sido circuncidados, ¿no? Sin embargo, Él les dio vida. Él les dio vida juntamente con Él. Es decir, ustedes como gentiles, nosotros hemos alcanzado la vida solo por la gracia misericordiosa de Dios, dice, y perdonándoos todos los pecados. Ahora bien, había un grupo filosófico que se llamaba los estoicos, que enseñaba que uno debía vivir de manera noble y que por lo tanto la muerte no tenía importancia. Y la idea era que uno podría mantener sus deseos bajo control, que tenían que llegar a ser indiferentes a estas cosas, que uno debe sentirse bien con todo aquello, pero que el hombre era mucho más que la circunstancia y el alma mucho más que el universo. Pero el problema estaba para esto en cómo vivirla. El desafío para el hombre está en la enseñanza de Jesús, en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte completo, capítulo 5 de Mateo hasta el capítulo 7, ¿no? Entonces, los epicúreos enseñaban que todo era incierto, relativo, no sabemos bien de dónde venimos, ni tampoco sabemos hacia dónde vamos. Lo único que sabemos, decían ellos, es que después de una breve vida desaparecemos por completo. Lo interesante es que estos dos sistemas nos estaban diciendo que no seríamos capaces de alcanzar la salvación. Sin embargo, lo que Cristo nos ofrece es salvación y vida eterna. Pablo entonces continúa con estas cosas, con estos errores. Mira lo que dice el versículo 14. Él
anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Otra versión lo expresa de la siguiente manera y dice: Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Es decir, nosotros teníamos un acta que registraba nuestros pecados y nuestra separación eterna de Dios. Y por lo tanto, esa acta declaraba que no era posible para nosotros alcanzar salvación. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: Cristo anuló esa acta. Un acta que nos era contraria. Un acta que no nos daba posibilidad a salvarnos. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, allí clavó esa acta. La anuló. No existe. No hay condenación. Por eso que la palabra del Señor dice: ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque el acta nos declaraba culpables. El acta que estaba escrita declaraba que usted y que yo no teníamos ninguna posibilidad y que estábamos culpables, pero dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, para los que reconocieron que esa acta fue clavada en la cruz del Calvario, ya no existen razones para declararse pecador e ir al infierno, porque Jesús la pagó allí. La deuda que teníamos, como dice la otra versión, esta deuda que teníamos pendiente, ¿no? Deja de ser. Entonces Pablo dice: Él anuló el acta que había contra nosotros. Cuando Cristo murió, Él pagó el precio de nuestro pecado. En la cruz había un letrero. Allí en la cruz había un letrero que decía: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Pero cuando Jesús hablaba y las Escrituras hablaban del Rey de los judíos, no estaba hablando de un reinado humano. Él estaba en ese momento siendo el Rey de la humanidad, un rey que estaba siendo ajusticiado públicamente, por una causa injusta. Lo que él estaba haciendo era simplemente diciendo que él era el que pagaba el precio por la humanidad. Es Jesús, el Rey, el Señor. Así es que apareció entonces este Jesús que quitó el acta. Así es que no hay condenación para nosotros. Y luego añade, versículo 15, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, la victoria de Cristo, esa victoria incalculable, de un valor incalculable, y que Jesús ganó en la cruz del Calvario, deja declarado públicamente que las autoridades judías, que los sacerdotes, que las autoridades romanas habían actuado con maldad, con injurias, clavando en la cruz a un inocente, sin saber que allí estaba siendo pagado el pecado de la humanidad. Qué interesante es eso. Ellos estaban matando
a quien creían estaba en contra de toda enseñanza judía, pero no quisieron reconocer en Jesús los atributos que de él mencionaba el Antiguo Testamento, y que por tanto en Cristo Jesús se cumplía plenamente, Pablo diría, toda la deidad, la divinidad de Jesucristo, todas las promesas, todo lo que decían del Mesías en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo en Cristo. Algo que ellos no quisieron entender, algo que ellos no quisieron comprender en ese momento.